El diálogo. Las ideas. Las voces. Expresiones para elegir. Un espacio para la reflexión y análisis de los asuntos de interés público y la cultura democrática. Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos al programa del Instituto Electoral de Querétaro, Expresiones para Elegir. Gracias por acompañarnos. Les saluda Miriam Tirado Ceciliano en este miércoles 30 de abril del año 2014. Estamos en la emisión número 138, una producción del Instituto Electoral de Querétaro y Radio UAC 89.5 FM. Saludo con mucho gusto a mi compañero Héctor Maqueo González. Buenos días, Miriam. Bienvenidos a quienes nos escuchan a través de la frecuencia universitaria y en internet. Este día nos acompaña el consejero electoral, licenciado José Vidal Uribe Concha, presidente de la Comisión de Educación Cívica y Capacitación Electoral del Instituto Electoral de Querétaro, quien viene a invitarnos, a hacernos un par de atentas invitaciones a las convocatorias que ha emitido este órgano electoral en materia precisamente de educación cívica. A quienes nos escuchan, los invitamos a participar con sus comentarios a través de los teléfonos de Radio Universidad y en Twitter a la dirección @IEQ Comunicación. Y sin más preámbulo, vamos a la entrevista. La entrevista. Y bien, damos la bienvenida y saludamos con mucho gusto en la mesa de trabajo al licenciado José Vidal Uribe Concha, presidente de la Comisión de Educación Cívica y Capacitación Electoral del Instituto Electoral de Querétaro. Bienvenido, licenciado, buenos días. Muchas gracias, muy buenos días, Miriam, muchas gracias, Héctor, buenos días. Licenciado, una de las funciones que tiene el Instituto Electoral de Querétaro es precisamente contribuir al desarrollo de la vida democrática de los queretanos, así como promover el fortalecimiento de la cultura política y democrática de la sociedad queretana. ¿Qué significan estas funciones y cuál es el objetivo de las mismas? Bueno, en primer lugar, la autoridad electoral tiene como función principal el organizar las elecciones. Pero esta organización de elecciones nos lleva a un tiempo y a plazos específicos. Y la pregunta que nos hacemos cotidianamente es ¿qué hace la autoridad electoral cuando no hay procesos electorales? Y ahí es cuando ingresan a los programas de trabajo del Instituto Electoral de Querétaro diversas acciones que tienen como propósito promover la cultura política democrática en la sociedad. Este concepto fue adicionado, reformado a nuestra normatividad electoral porque anteriormente nos hablaba la norma de promover la cultura política democrática a los ciudadanos y entonces nos limitaba a no ir más allá de lo que es la ciudadanía entendida de los 18 años hacia arriba. Y entonces dejábamos de atender un sector muy importante. A los niños, a los jóvenes. Desde luego, miren, a los niños, a los jóvenes, que desde una óptica de política institucional es un activo al cual debemos de llegar y debemos de trabajar. Es un recurso humano de gran capital que se convierte en poco tiempo en futuros electores. Cuando tenemos la oportunidad de asistir a determinados talleres, cursos, diplomados, en donde están involucrados los jóvenes, donde están involucrados los adolescentes, nos damos cuenta que en ellos hay ciertas interrogantes sobre lo que pasa en la vida política del país, del estado, del municipio. Y nos permite estar con ellos compartiendo puntos de vista que van en un concepto que hemos venido manejando, la construcción de ciudadanía. Y construir ciudadanía no es precisamente a partir de los 18 años. La construcción de la ciudadanía tiene que hacerse desde los niños que se encuentran ya en edades tempranas, ya acuden a una aula donde hay ese proceso de enseñanza-aprendizaje y donde al Instituto Electoral de Querétaro se le da la oportunidad de interactuar con las niñas, con los niños, con los jóvenes, que en futuro, como lo comentaba hace un momento, muy cercano, se convierten en eso, en ciudadanos.
La ciudadanía, comparto yo con los jóvenes, no es solamente tener tu credencial para votar con fotografía. No es que la credencial para votar con fotografía te permita tener el ingreso a los lugares de sano esparcimiento, sino que la credencial te identifica en un estatus diferente, en donde ya te permite tener derechos y obligaciones. Eso es lo que lo hace diferente. Pero entonces, ¿cómo llegamos a ejercer a plenitud nuestra ciudadanía? Y uno de ese ejercicio a plenitud es precisamente el votar y ser votado. ¿Qué significado tiene el votar? El significado de votar es transferirle a las personas, a los ciudadanos, la posibilidad de estar en el servicio público como funcionarios que se deben a la voluntad del pueblo, para que nos representen, para que ejerzan el cargo, para que estén en la titularidad de un poder como puede ser el Ejecutivo del Estado, de un poder como puede ser el Poder Legislativo, en donde está representados a través de diputados, y en una esfera más pequeña, en donde están los ayuntamientos, donde hay un presidente municipal, donde tenemos síndico, donde tenemos regidores y desde luego donde se debaten y se discuten políticas públicas en beneficio de la colectividad. Una estrategia que lleva a cabo el Instituto Electoral de Querétaro precisamente para acercarse a estos sectores de la población es el plan bianual. ¿Nos pudiera platicar más acerca de esto? ¿Cuál es el objetivo y de los aliados que este plan tiene? Héctor, la pregunta es destacable. ¿Por qué razón? Porque el plan bianual tiene un propósito fundamental, que es impartir la educación cívica. Yo creo que ahí descansaría fundamentalmente. Este plan bianual, aprobado desde luego por el Consejo General ya en el año anterior y también en este año que lo tenemos vigente, tiene un objetivo, como lo comentaba hace un momento: llegar a diversos extractos de la sociedad para poder hacer del conocimiento las tareas fundamentales que se deben de hacer en materia de cultura política democrática. Cuando hablamos de democracia, no solamente es estar hablando de elecciones, porque entonces nos quedamos cortos y tenemos que atraer a nuestras exposiciones la frase que nos señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3, que es que la democracia es un estilo de vida. Y cuando hablamos de ese estilo de vida, significa que tiene que ser continuo, que no tenemos que pensar solamente en la jornada comicial, no, sino que esto lo debemos de hacer como una rutina, lo cotidiano. Y ahí llegamos a estructurar en el instituto, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral, con el apoyo de la comisión a la cual tengo el honor de presidir, que es la de Educación Cívica y Capacitación, y desde luego con el aval de las compañeras consejeras electorales y consejeros electorales, un plan estratégico para llevar a cabo la educación cívica, la promoción de la cultura democrática y un punto importante: participación ciudadana. Y ahí es donde, si nosotros interactuamos y le damos intersección a esta conceptualización de datos, nos lleva a que llevemos al joven, al niño, a la niña, ideas básicas, elementales, para que pueda reconocer que la democracia es más que un voto. ¿De qué manera se acerca, el Instituto Electoral de Querétaro a través de este plan con estos sectores de la población? Hemos implementado diversos programas. Me parece que uno fundamental es el acudir de manera personal a los talleres, a las pláticas, en donde los funcionarios del instituto, consejeros electorales, directivos, participan, te podría decir que casi de manera semanal, en algún centro educativo, con alguna organización de tipo civil, inclusive con los propios partidos políticos, a dar charlas sobre estos temas. Y en donde yo en lo personal he implementado una manera de no pensar en un guión. Porque cuando hablamos de un guión, quiere decir que no nos podemos salir del guión. Y si el guión está estructurado, entonces cualquier otra pregunta o cualquier otra intervención, pues ya nos rompió el esquema que traíamos preparado. Y en ocasiones me ha tocado estar con grupos de jóvenes en donde, a partir de lo que yo encuentro en ese momento, es cuando partimos de una charla.
Me rescato una experiencia muy interesante en la escuela preparatoria de la universidad, en la preparatoria norte, en donde en la plática que iniciábamos el maestro de educación cívica nos tenía ya los jóvenes preparados con las banderas de los países. Y entonces yo retomo un ejemplo de la bandera alemana y les digo, jóvenes, ¿qué significa estar conociendo un país que se encuentra en otro continente y que tiene una forma de pensar diferente a la que nosotros aquí en México y en Latinoamérica ejercemos? Y ahí hablábamos de ciertos comportamientos que son diferentes a los que tenemos como sociedad. Tan sencillo como les decía yo a los jóvenes, señores, en Alemania los límites de velocidad no están fijados como los tenemos aquí. No hay límite de velocidad. Los vehículos alemanes tienen en sus velocímetros una medida que definitivamente va más allá de lo normal de los vehículos americanos. Pero les decía, en Alemania esa velocidad hay que respetarla. Porque si tú infringes la norma, y si tú no respetas ese límite de velocidad, corres riesgos de que te vayan a infraccionar. En fin, me parece que es importante que cuando nosotros tenemos la oportunidad de estar ahí con los jóvenes, es finalmente promover esa educación cívica, es promover la cultura democrática y la participación ciudadana. Y tenemos en este momento dos puntos fundamentales de lo que viene haciendo el Instituto Electoral de Querétaro. Dos convocatorias, Héctor. Una que es al segundo concurso estatal de oratoria y otra que es al primer concurso de dibujo infantil sobre valores democráticos. En cuanto al concurso estatal de oratoria, está dirigido a estudiantes del estado de Querétaro que tengan entre 15 y 18 años. La etapa eliminatoria se realizará los días 7 y 8 de mayo, teniendo un mínimo de participantes de 30 y un máximo de 50. Y la final tendrá lugar el 9 de mayo en el Museo Regional de Querétaro. Los temas del concurso serán los siguientes: candidaturas independientes, democracia en Querétaro, equidad de género, organismos electorales, retos y perspectivas, participación ciudadana, participación de la mujer, partidos políticos, redes sociales, que hoy los jóvenes la tienen con un manejo extraordinario, democracia y valores democráticos. Los 3 primeros lugares recibirán 10,000 pesos, 8,000 pesos y 6,000 pesos respectivamente. Me parece que es un concurso atractivo, pero además los temas son coyunturales y de actualidad. Luego tenemos el primer concurso de dibujo infantil sobre valores democráticos. Aquí la convocatoria viene dividida en dos etapas o en dos momentos. Una para 6 y 8 años en una categoría y otra de 9 a 12 años respectivamente. Los trabajos deberán entregarse en las instalaciones del IEQ a más tardar el 23 de mayo del presente año, y los dibujos reflejan la manera en que se viven los valores democráticos en nuestra escuela, en nuestra casa, en nuestra colonia, comunidad. ¿Cuáles son esos valores democráticos? Diálogo, equidad, justicia, legalidad, libertad, participación, pluralidad, respeto, solidaridad y tolerancia. En este concurso en especial se va a entregar a los ganadores una tableta iPad y una computadora notebook. Decirles a quienes nos escuchan que cualquier interesado puede consultar ambas convocatorias en la página del Instituto Electoral de Querétaro, www.ieq.org.mx, o solicitar informes por medio del teléfono, desde luego quienes están fuera de nuestra ciudad capital y zona conurbada, 442, la LADA 101-9800, extensiones 1131 y 1135. O bien a través de las redes sociales de Twitter y Facebook, que está a cargo el área de comunicación del Instituto Electoral de Querétaro, y que con todo gusto se les va a atender. Este es el reflejo de cómo concretizar algunas de las acciones que tenemos nosotros ya debidamente aprobadas y encausadas en el Plan Bianual de Educación Cívica, Promoción de la Cultura Democrática y Participación Ciudadana. Licenciado José Vidal Uribe Concha, ¿cuáles serían los objetivos de estas dos convocatorias? Fundamentalmente, Miriam, es ir a tratar de construir la ciudadanía. Yo hace un momento hablaba de que no solamente debemos de pensar de que una democracia es emitir nuestro sufragio, sino que tenemos que construir ciudadanos. Y la construcción de ciudadanía viene desde pequeños. Y si nosotros somos un medio, una vía para poder ser facilitadores, desde luego en un aspecto muy pequeño, pero estar aportando,
yo lo veo muy bien. Agradecemos la presencia del licenciado José Vidal Uribe Concha, presidente de la Comisión de Educación Cívica y Capacitación Electoral del Instituto Electoral de Querétaro. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos. Gracias, Héctor. La entrevista. Muy bien, y con esta entrevista, amigos, llegamos al final de esta emisión del programa Expresiones para Elegir del Instituto Electoral de Querétaro. Agradecemos su compañía a través de la frecuencia universitaria y desde luego en Internet. Recuerde que sus comentarios y sugerencias son muy importantes para nosotros. Para ello ponemos a su disposición el teléfono 101-9800, extensión 1104 y por supuesto en las cuentas del Instituto Electoral de Querétaro en las redes sociales de Twitter y Facebook. Agradecemos también el apoyo de José Guadalupe Valencia en los controles técnicos y nos despedimos de ustedes en la conducción Héctor Maqué González y Miriam Tirado Ceciliano. Que tengan un excelente día. Radio Universidad Autónoma de Querétaro y el Instituto Electoral de Querétaro presentaron Expresiones para Elegir, un espacio para la reflexión y análisis de los asuntos de interés público y la cultura democrática.